Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hay varios cuellos de botella en este proceso gradual de reapertura. Aquí creo que hay que empezar a ubicarse. Ya pasamos la etapa de la contención con confinamiento más dura y ahora hay que moverse hacia la apertura con distanciamiento social. Aquí en el programa hemos hablado bastante del exceso de cautela que creemos con el que están actuando los gobernantes en Colombia y desde el presidente hasta los alcaldes. Un exceso de cautela que realmente ha dado unos muy buenos frutos al contener el virus, pero un exceso de cautela que en este momento, en otro momento ya parece estar entorpeciendo la reactivación del país a punta de decretos, a punta de protocolos, burocracia, multas y policía. Más allá de este problema político, quizás haya otro gran cuello de botella para la reactivación del que poco se ha hablado. Es menos glamuroso que el cuidado de la vida con el que el paternalismo gubernamental nos tiene arropados. Este cuello de botella es el transporte público, sobre todo en las grandes ciudades. Así funcionaba, como en esta imagen, funcionaba Transmilenio normalmente en el mundo pre-COVID. Ese mundo hoy tan lejano, es tan lejano que después de este proceso mental de 9 semanas de terror, asco y paranoia en el que hemos vivido desde que llegó el virus a Colombia, estas imágenes de ese apretuje causan escozor. Los cálculos de los expertos aquí en Colombia dicen que el sistema de transporte solo podrá funcionar de una manera segura con un 35% de capacidad. Estamos hablando de sistemas que ya antes operaban por encima de su capacidad, a más del 100%, ahora tienen que bajar al 35%. Si no hay transporte, será muy difícil, más allá de políticos cautelosos o arriesgados, volver a activar la vida, el empleo y la economía de una manera segura en Colombia. ¿Cuáles son entonces las alternativas? ¿Cómo solucionamos en apenas 2 semanas un problema estructural que lleva décadas? Aquí arranca Zona Franca. Entonces, si bien este cuello de botella, el del transporte público, es menos glamuroso que lo que están haciendo los políticos, Claudia en Bogotá, Duque a nivel nacional o los alcaldes de cada municipio, es un tema clave en este proceso de reapertura. Clave, y aquí creo que no hay soluciones fáciles. Fíjense cuál es la capacidad a la cual funcionaban estos transportes, estos sistemas de transporte masivo en distintas ciudades y cuál es la capacidad que con esta restricción del 75% tienen que trabajar. El sistema de transporte integrado de Bogotá movía 3.860.000 pasajeros diarios. Operar al 35% significaría bajar de 3.800.000 personas a 1.351.000. No necesariamente tendría que ser esa cifra. ¿Cierto? El punto es que podrían entrar ahí esos 3 millones y pico si estuvieran esparcidos de una manera más homogénea a lo largo del día en el sistema. El caso en Medellín se mueven casi 2 millones de personas en el transporte urbano, tendría que bajar a 600.000. En el mío de Cali, 400.000 personas, tendría que bajar a 152.000. El Transmimetro de Barranquilla, 144.000, tendría que bajar a 40.000. El reto ahí es enorme. La capacidad del 35% es un número que impusieron los expertos, los epidemiólogos, los infecciólogos, un número que tendremos que aceptar su experticia y su argumento de autoridad debe cumplirse de aquí en adelante. Esto ya está trayendo algunos problemas en la reactivación. Por ejemplo, esto fue lo que dijo hace algunos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el momento en que la capacidad del transporte masivo de la ciudad empezaba a acercarse a ese 35%. Tenemos el sistema zonal, el de los buses azules, en el 34%. Estamos a un punto de que toque cerrarlo, porque supera el riesgo de operación con bioseguridad.
Y si usted cierra el transporte zonal, está cerrando el empleo para cientos de miles, incluso millones de personas. Está quitándole la oportunidad de trabajar a esas personas y está realmente entorpeciendo este proceso de apertura gradual. Toca mirar alternativas. Para hablar de esas alternativas, para hablar de las tensiones que hay aquí, no solamente sobre el hecho mismo de funcionar una capacidad de 35%, sino de hacerlo sosteniendo financieramente estos sistemas de transporte masivo. Me acompañan desde aquí, desde Bogotá, dos expertos en el tema del transporte. María Fernanda Ramírez es líder de movilidad sostenible, es ingeniera civil y urbanista. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, gracias. Y también me acompaña Fernando Rojas. Fernando Rojas, ¿dónde está? Aquí está. Fernando Rojas es politólogo, especialista en resolución de conflictos de los Andes, tiene una maestría en historia, ha trabajado en temas de Bogotá más de 18 años. ¿Qué más, Fernando? ¿Cómo va? Daniel, ¿qué hubo? ¿Cómo va? María Fernanda, ¿cómo vas? Y bueno, contento de estar aquí, pues por ahora aquí en cuarentenado, pero ahí vamos dándole. A ver, y si no estuviera en cuarentenado y no tuviera bicicleta y quisiera ir a trabajar y tuviera que tomar transporte masivo, tal vez no lo podría hacer porque ya nos están amenazando en Bogotá con cerrarlo. A ver, tratemos de explicar aquí cuáles son las tensiones más importantes y tal vez, Fernando, arranquemos hablando de cómo funciona la estructura del transporte masivo, al menos en Bogotá, la estructura del negocio, la estructura de los jugadores y operadores que hay en ese sistema. Bien, en Bogotá hay dos componentes grandes y diferentes. A un lado está Transmilenio, que tiene el componente troncal, los buses rojos, y el SITP, los azules. Y en eso básicamente lo que hace es que Transmilenio, como ente gestor, se encarga de la programación, de la fiscalización y de toda la parte como administrativa del sistema, pero hay unos operadores privados que son los que prestan el servicio, son los dueños de los buses y a quienes hay que pagarles por el funcionamiento de Transmilenio con la plata que deja la tarifa. Y hay un segundo componente que es un poco más pequeño, pero que también está rodando, que es el SITP provisional, que no depende de Transmilenio directamente, está más vinculado con la Secretaría de Movilidad, donde simplemente se le dio un permiso a unas empresas para explotar unas rutas y lo que produce esa ruta se queda en el bolsillo de quien la maneja. Y eso pues obviamente tiene una dificultad, y es que en la medida en que baja el número de pasajeros, pues hay que pagarle igual a los operadores en Transmilenio y en el SITP, y en el SITP provisional, pues si no hay pasajeros, obviamente ellos están perdiendo plata. Ya estaban perdiendo plata antes, de hecho. Sí, claro, ellos venían perdiendo el Transmilenio y el SITP. El año pasado tuvieron más o menos un déficit de cerca de 700.000 millones de pesos para poder cubrir un hueco financiero que tienen, y el SITP pues viene provisional, viene reventado desde hace mucho tiempo en proceso de prórroga y prórroga, siendo provisional y provisional, pero finalmente no los han sacado todavía de circulación. María Fernanda, entonces déjeme nos concentramos un poquito en Transmilenio aquí para no enloquecernos con las diferencias de los sistemas. En este momento en el cual hay todavía una cantidad de gente que está confinada, que no puede salir a trabajar, para mantener ese 35%, el sistema tiene que básicamente sacar casi la totalidad de los buses simplemente para mover a un tercio de las personas y obviamente obtener un tercio de los ingresos. ¿Quién costea este faltante? Es decir, porque están funcionando todos los buses, pero solamente está entrando un tercio de la gente al sistema. ¿Quién se carga esta pérdida? Bueno, ahí hay una cosa, primero tenemos que entender, y es que el sistema trabaje al 35% no quiere decir que va a dejar de desatender al 65% restante. Claro. Es decir, aritméticamente, tú no dices que si Transmilenio atiende 1 millón de personas en un día, se busca que se atiendan solamente 350.000 en un día. Tú lo que no quieres es que las personas que usan el sistema simultáneamente estén allí. Entonces, si en una hora hay 1 millón de registros de entrada a Transmilenio, que tú lo que quieres ahora es que en una hora haya 350.000 personas. Claro.
Entonces, digamos que la reducción es posible porque el comportamiento, sí, es una reacción lógica porque el comportamiento de la demanda de Transmilenio no es que a toda hora necesitan, me estoy diciendo un número para que sea más fácil las cifras, es que todas las horas de todos los días no necesita, 1 millón de personas no están subiendo a Transmilenio, es una demanda que sube y que baja. Totalmente, hay picos y hay valles. totalmente de acuerdo, y creo que ese era un problema que yo tenía en el cálculo que estaba presentando ahorita. Entonces tú lo que quieres es que ese pico que está baje al 35% y que ese valle, que ya sabemos que está por debajo del está un poco debajo del 35%, pues pueda subir un poquito. Pues Claro. Entonces tú lo que quieres es que de alguna manera hacer presión en unos, bajar, para que ahí sí la demanda, tú quieres que sea homogénea, 35%. Pero sí puede haber una aritmética y pues yo no la he hecho y es posible mover a esas 3.800.000 personas a un 35% con nada más, no sé, póngale 18 horas del día en las cuales se puede esparcir esos viajes. ¿Es posible? ¿Da la capacidad o no da? Pues según un estudio que hizo el Grupo Sur de los Andes, hicieron un estudio bien interesante. Ellos dijeron, bueno, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver quiénes son los que están necesitando usar Transmilenio. Y con eso utilizaron la encuesta de movilidad que salió en enero, los resultados que salieron el año pasado. Entonces ellos dijeron, venga, hay un porcentaje, por acá tengo los números, hay un porcentaje que es la industria, la educación, es decir, estudiantes, están los servicios básicos, Sí. está el comercio, y entonces hicieron el análisis de qué manera se podía bajar esas dos curvas grandes que están en los dos picos mañana y tarde. Y entonces empezaron a decir, venga, vamos a analizar de cada una de esas zonas cuántas personas pueden empezar a cambiar a otros modos de transporte y de manera que empiece a bajar la curva. ¿Y de otra les manera, dio? Y les funcionó. Hay unas propuestas interesantes. Las presentaron la semana antepasada en un webinar que hicieron en Los Andes, precisamente. Y pues invitaron a varios personajes de transporte. Sí. La otra cosa interesante que dijeron es, bueno, vamos a llevarlos a unos modos de transporte que no queremos que sean motorizados, porque no queremos que sea el carro, no queremos que sea la moto, porque no queremos más congestión, los vehículos traen más congestión, las motos traen más congestión y Sí. más siniestros viales, porque sabemos que las motos tienen una gran participación en esa tajada de la mortalidad en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si los bajamos a bicicletas, a modos activos, a un reforzamiento de modos sostenibles posibles? Y de ahí el posible? tema de las ciclorrutas, etcétera. Pero entonces déjeme métase, Fernando, aquí, porque ahí veo una visión optimista de que esto da, de que los números Esto va darían. a funcionar. Pues es que ahí tú lo que quieres realmente es que la decisión no la puedes tomar tan fácilmente, tienes que empezar a mirar a quiénes puedes bajar de Transmilenio y de esas personas hacia dónde quieren ir. Sí. Hacia dónde podrían ir. Entonces tienes que hacer un estudio, lo que te digo, este estudio está muy chévere porque mira quiénes son, cuáles son las edades que tienen, de dónde a dónde van, entonces qué tan largos son sus trayectos para empezar a mirar a ver si esos trayectos son cortos o son largos para poder mirar si se pueden ir por modos sostenibles, caminata, patineta, bicicleta. Fernando, métase ahí. Entonces no es cortar tan de Pero raíz. María Fernanda, déjeme que tengo aquí otro invitado. Señor. Ay, pero no tiene audio. Ya viene. Perdón por cortarla, María Fernanda. Siga. No, tranquilo. Pero si vieras que también nosotros en Despacio, yo soy la líder de movilidad sostenible y segura de Despacio, en Despacio con Euroclima Plus y con Lumo hicimos una encuesta preguntándole a las personas si estaban dispuestos a cambiar, a cuál iba a ser su nueva actitud ante la movilidad en épocas de coronavirus. Y pues, de nuevo, soy optimista, los resultados fueron bastante interesantes porque una de las preocupaciones más grandes es que en Colombia no nos vaya a pasar lo mismo que pasó en China, que después de que ya bajó la emergencia sanitaria,
las ventas de vehículos subieron casi 50%. Claro. O sea, vendieron 150% más de carros de los que iban a vender. De acuerdo. De los que verdaderamente no había. Y ahí recupera Fernando Rojas. Daniel, sí, qué pena, es que como tengo a los niños aquí corriendo, entonces me toca poner en silencio eso porque si no se va a escuchar la gritería de ellos y me demoro en volver. Pero básicamente, ¿esto qué es? Mire, el estudio es muy interesante, sin embargo hay una dificultad y es que hay dos variables que no se están teniendo en cuenta. Uno, es que las personas no son granos, ¿cierto? No son frijolitos que yo voy echando en un lugar y se quedan quieticos haciendo lo que yo les digo. Pero adicional a eso hay una variable y es que adicional a lo que yo puedo tener, tengo un nivel presidencial que me da la orden de decir necesito que meta más granos en ese saco. Entonces, cuando tomaron la decisión de habilitar 2 sectores, el sistema en Bogotá estuvo a punto de colapsar. Barranquilla colapsó, Bucaramanga tuvo problemas, Medellín estuvo con problemas. Entonces tenemos un problema, ¿cierto? Hay un problema en la premisa de la que se está partiendo. Luego se dice, ok, vamos a abrir nuevos sectores. Con esos nuevos sectores van a salir por lo menos 15 millones de personas más a utilizar transporte público. ¿Sí? Esas personas pues obviamente van a buscar esa fuente. ¿Qué tienen que hacer las ciudades? Tratar de manejar esa demanda. Entonces, yo no soy tan optimista en la medida en que el gobierno nacional dice que el sector, que los alcaldes van a manejar la llave, pero en últimas, tan pronto dice que sí, los empresarios salen con toda a recuperar la plata y el tiempo que han perdido. Y el tercer elemento que me parece importante, es el de la bicicleta. ¿Sí? Yo creo que es importante moverse en bicicleta y hay que apoyar el uso de la bicicleta, pero hay que tener en cuenta que solo el año pasado se robaron alrededor de 21 bicicletas por día en Bogotá. Si yo no le meto fuerza al tema de reducir la accidentalidad, de garantizar la seguridad de la bicicleta, estoy generando un mensaje confuso y la gente va a moverse en carro y en moto. ¿Por qué? Porque es que en este momento lo que nos están diciendo es que en el carro y en la moto es donde uno va a ir medianamente seguro porque es un ambiente que uno controla. No voy a estar con alguien que tenga el virus y que me lo pueda aprender. Pero entonces venga, y aquí les pregunto a los dos. ¿Son los epidemiólogos, infectólogos y virólogos los que nos han dicho, mire, el 35% es el nivel seguro para funcionar el transporte público masivo? ¿Ese número es realista? Porque digamos que en esta reapertura lo que tiene que haber es un diálogo de todos los saberes. Y ustedes que son expertos en transporte urbano, ¿puede uno trabajar con esa cifra del 35%? ¿O hay que decirles, miren, la verdad, si ustedes quieren una apertura como la está planeando el gobierno, esta cifra del 35% no se puede mantener? María Fernanda. Bueno, ahí hay dos cosas y antes de responder, una respuesta interesante para Fernando, y es que si se busca la apertura económica del país, una de las soluciones interesantes, que también miro este estudio, es que está muy chévere, es que precisamente para bajar estos 2 picos grandes, dejemos de pensar que todos tenemos que entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Usted puede entrar, hay empresas, hay negocios que pueden dejar de entrar a trabajar o más temprano o más tarde. Sí. Entonces empieza a bajar y se empieza a jugar con esas presiones que hay ahí en esta curvita. Fíjense, hay gente que puede teletrabajar, entonces pues seguimos bajándole la curva, lo cual es interesante. Es otra curva que estamos aplanando. Entonces, ahora, siguiente, es posible, tú mismo lo dijiste, yo soy experta, gracias, en movilidad sostenible y en transporte. Yo no soy epidemióloga. Y a mí si el epidemiólogo me dice, es el 35%, yo le digo, listo. No, pero espérese, porque usted le puede decir al epidemiólogo... Es algo que no es negociable. No. El epidemiólogo aquí no podemos estar en la dictadura de los epidemiólogos, porque aquí hay que lograr balances, porque si lo que yo le estoy preguntando es, con esa cifra del 35%, ¿usted puede poner a toda la gente que el gobierno quiere poner en la calle a trabajar o no? ¿Usted cree que sí? Sí. ¿Usted cree que sí? Es como si tú le dices al médico, el médico te dice, oiga, es que le tengo que operar, le tengo que hacer una cirugía corazón abierto y le vale $1.000.000. Y no tengo la plata, opéreme medio corazón. No, eso no es negociable. El experto dijo, es el 35%.
así sí hay que proceder. Pero no, pero es como los médicos que le dicen, si usted quiere vivir una vida saludable no puede comer cerdo, y usted decide que una vida sin cerdo no es una vida que vale la vida, no vale la pena vivir, entonces usted prefiere comer cerdo y morirse antes que dejar el cerdo. Cada mordisquito de chicharrón son 5 minutos menos de vida y yo lo sé. Fernando, 35%, ¿se puede trabajar con el 35%? ¿Es realista? No es realista porque va a reventar a las ciudades. Por eso le digo, mire la imagen que usted estaba mostrando. Transmilenio funcionaba a ese volumen de ocupación antes porque era el sistema que mueve a la mayoría de las personas en Bogotá. ¿Sí? Yo no puedo pretender que la ciudad funcione al 100% con un sistema de transporte funcionando al 35%. Puede que en términos de salud sea lo recomendado. Entonces, como gobierno nacional y los epidemiólogos tienen que tratar de ayudar a decir, bueno, si voy a reactivar las ciudades, entonces, ¿qué más voy a hacer yo para garantizar que la gente se pueda mover y podamos reactivar? En algún momento se habló, y ahí se abren dos escenarios, en algún momento se habló de involucrar al transporte escolar, al transporte especial, al transporte de turismo, sí, para que ayudaran a suplir esa demanda y poder llevarlo. Ok, eso lo va a hacer, entonces necesitamos que se dicten unas normas muy rápidas que permiten que se puedan garantizar seguridad, operación, tarifa, ¿sí? Ese tipo de elementos que hay que mantenerlos para poder proteger a la gente, pero que el sistema siga funcionando. Y por el otro lado es que se está abriendo un hueco. O sea, el hecho de que yo esté funcionando al 35% y que tenga que seguir pagando al 100%, pues tengo un roto, ¿sí? Y yo tengo que taparlo. Y con los recursos que tengo como ciudad no lo puedo hacer. El gobierno nacional ha hablado de créditos y de préstamos, pero en últimas eso lo va a terminar pagando la ciudad, ¿cierto? Es casi que disfrútenlo hoy, páguelo después, pero nosotros sabemos que no sabemos esto cuándo va a mejorar. Pues ahí es donde está el llamado de atención al gobierno nacional, sí, de decirle no siga abriendo, ¿sí? Calma, vaya paso a paso, vaya dando recursos para poder cubrir y que los sistemas vayan funcionando, pero al mismo tiempo, y en eso María Fernanda tiene razón, la entrada gradual va a ayudar. Pero llevamos un montón de años tratando de invitar a los empresarios a que distribuyan sus entradas y sus salidas a lo largo del día en épocas normales y no funcionó. Y el gobierno nacional tampoco está ayudando a liderar. Pues ahí es donde yo llamo la atención. No podemos estar presos solo del miedo, estamos de acuerdo, hay que reactivarnos, ok, lo vamos a hacer con cuidado, pero con las directrices que nos están mandando, simplemente nos están mandando a la guerra sin las herramientas y sin la protección necesaria para poder dar buenos resultados. Bueno, estuvo muy buena la explicación. Veo dos puntos de vista, un optimismo moderado y un pesimismo moderado. Lo bueno es que ambos son moderados. María Fernanda Ramírez. Pero en algo sí estoy de acuerdo con Fernando, y es que estamos de acuerdo con los granitos de arroz, que los frijolitos no pueden salir todos al tiempo. El asunto es que tiene que ser algo muy progresivo porque es algo que no conocemos. Nunca nadie había experimentado una pandemia, nunca un metro, nunca un Transmilenio, claro, nunca un sistema de buses había experimentado una pandemia. Entonces estamos en ensayo y error, pero no podemos equivocarnos tanto. La salida sí tiene que ser gradual, no se puede hacer toda la llave de la industria de acuerdo. Del comercio de una. María Fernanda Ramírez y Fernando Rojas, muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes y confiemos en que sea pausado, con seguridad, pero también con recursos. El gobierno nacional no puede dejar solas a las ciudades porque no solo es Bogotá. O sea, Transmilenio es tal vez el emblema de la situación por la cantidad de recursos que necesita, pero en Bucaramanga tuvimos un caso donde un operador llevaba 37 días sin recibir remuneración por el servicio que estaba prestando y ya no iba a tener plata para sacar bus. Esto es una crisis social. Y por ahí vamos, muchas gracias. Vamos a hablar de hecho con gente en Cali, también con gente en Bogotá. A continuación tengo una de las concejales de la ciudad, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Este es un programa sobre el cuello de botella para la reapertura en las grandes ciudades colombianas, el sistema de transporte masivo de todas. Ningún sistema de transporte masivo estaba preparado para esto, nadie estaba preparado para esto, pero la reapertura gradual depende de que los sistemas puedan funcionar a un 35% de capacidad máximo para ser seguros en este proceso de reapertura gradual. Una de las personas que mejor conoce el tema del transporte en la ciudad es la concejal María Fernanda Rojas, del Partido Verde. Antes fue directora del IDU con Gustavo Petro, trabajó con Antonio Navarro, Lucho Garzón. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, mi apreciado Daniel, un saludo especial a toda la audiencia. ¡Qué lindo el perro! Sí, siempre tiene, yo no sé qué pasa, pero cada vez que voy a salir en algún live, él se asoma. ¿Cómo se llama? Se llama Panda, pero es macho. Ah, bueno, de esos nombres modernos. Oiga, venga, le voy a poner unas imágenes de Transmilenio hoy. Y este es el recorrido de Felipe de Agudelo, periodista de Zona Franca, de su casa a la oficina. A las más o menos, ¿a qué horas viene usted a trabajar? ¿Como a mediodía, Felipe? ¿Más o menos? Como a las 11 de la mañana. Así están los buses adentro. Esto era, ¿qué horas era? 10 de la mañana, 10 de la mañana. Se ve bastante vacío, usted no ve obviamente María Fernanda, ahí están las cintas, pero incluso en donde están las cintas hay sillas de sobra. Miremos qué está pasando en las estaciones. Las estaciones de Transmilenio hoy en Bogotá a las 10, 11 de la mañana estaban bastante vacías. Obviamente todavía no han entrado todos los sectores que comenzarán a funcionar a partir del 1 de junio. Hay unos sectores restringidos. En Bogotá la reactivación ha sido bastante lenta. Y esto fue lo que pasó después cuando nuestro periodista estaba grabando y lo retuvieron por cerca de 20 minutos más o menos, porque es que no se puede grabar en Transmilenio. Increíble, ¿no? Póngalo. Ahí viene el policía y estuvo 20 minutos, los guardias de seguridad con la policía lo retuvieron 20 minutos. María Fernanda, ¿cómo lo ha hecho usted cree, cómo lo ha hecho la alcaldía entre la exigencia de mantener la ciudad abierta y de asegurar un poco la bioseguridad en el transporte público? Pues bueno, es una tarea difícil, no solo mantener abierto y asegurar eso, sino mantener abierto y digamos tener el control de todos los indicadores para saber en qué momento hay que cerrar. Pues digamos que lo más preocupante en este momento con el tema del transporte es la sostenibilidad del sistema, ¿no? O sea, sabíamos que veníamos de un déficit de casi 900.000 millones de pesos, que se proyectaba que en el 2020 el déficit iba a ser de 1.2 billones de pesos, pero ya van 2 billones de pesos. Entonces, pues eso plantea todo un desafío y una preocupación que en la que yo he insistido, y es necesitamos tener también los buses del provisional funcionando. Son 3.800 buses que pues sirven justamente para que la ocupación de Transmilenio no suba más allá del 35%. Pero esos buses reciben los ingresos es solo del pasaje. Claro. O sea, ellos necesitan los pasajeros y están quebrados o al borde de la quiebra. Si no hay una manera de ayudarlos, van a quedar por fuera y ahí sí, ¿cómo mantenemos esos niveles de ocupación de Transmilenio? A mí me pareció un poco extraño de la alcaldesa esto de que si la capacidad está llegando al 35%, la solución es entonces cerrar el sistema. No entendí muy bien esa lógica. Pues es un poco la alarma, digamos, de la alcaldesa. O sea, no quería decir lo que dijo. Supongo que lo que quiere decir es, o sea, es tan grave que no guardemos ese distanciamiento, que es mejor cerrarlo porque es mejor preservar la vida que arriesgarnos. En eso, digamos, en realidad tiene razón. Lo que pasa es que pues la ciudad igual tiene que tener ese equilibrio entre cuidarnos y seguir funcionando, por lo menos en algunos sectores y con algunos servicios. Pero ahí no hay ningún equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio entre si no funciona lo cierro y si sí funciona lo mantengo abierto? Por eso, es la alerta, o sea, es tan grave que lo cierro, pues por supuesto, pues cerrarlo es cerrar la ciudad para muchísima gente, o sea, es que pues la mayoría de la gente tiene que usar el transporte público. Claro. A ver, a usted le dan los números, ahorita estaba hablando con unos expertos en el tema del transporte, y entonces a uno, el gobierno nacional y a los alcaldes les están diciendo, por un lado, ustedes deben mantener el 35% en la capacidad del transporte público masivo y simultáneamente tienen que empezar a dejar que empiecen a trabajar estos sectores de la economía. Y si uno hace las matemáticas de quién va a salir y la restricción del 35%, eso es posible con los turnos prolongados, con las ciclorrutas, como lo que está planteado ahorita, ¿o no?
Pues la alcaldesa dio unas cuentas de que más o menos 770.000 personas al tiempo es lo que daba el 35%. Pero mire, Daniel, yo estoy segura que para que den las cuentas necesitamos a los otros buses, no solo el Transmilenio, necesitamos a esos buses provisionales que les han dado tanto palo, pero pues hoy los necesitamos para poder manejar esos niveles de ocupación. Solo con Transmilenio no se va a lograr. Y ese esquema tendría que ser entonces un esquema nuevo, subsidiado para esos buses, para que ellos no dependan. Es decir, para usted no le puede decir al señor, saque su bus, pero solamente puede recoger hasta cierto punto, porque el señor no va a poder pagarse ni la gasolina, ni el mantenimiento, ni su propio salario. Así es que hoy no les da salir para el número de pasajeros, o sea, es más lo que gastan que lo que recogen. Por supuesto hay que buscar un esquema, pero eso sí implicará sacar un dinero del presupuesto del distrito para poder respaldar a este sector, que no se compara con lo que tenemos que sacar también de presupuesto del distrito para darle a los operadores de Transmilenio. Le voy a poner aquí los turnos que Claudia López ha establecido para los distintos sectores hasta ahora. Y entonces aquí creo que uno tiene que empezar a andar en la calle con copialina, porque la cantidad de cosas que hay que aprenderse es tenaz. Entonces, sector de la construcción de 10 de la mañana a 7 de la noche. El sector de infraestructura de 10 de la mañana a 5 de la mañana. Es decir, está toda la noche estableciendo turnos dentro del rango de tiempo. El sector comercio de las 12 p.m., 12 del día, a de 12 de la madrugada. Y a mí me gusta esto, es repensarse y está pensando por fuera del molde en una ciudad que ya no funciona en los horarios actuales, y ella lo ha dicho varias veces, pero he visto que esto se esté dando realmente, que haya habido unos desarrollos y que alguien se sienta seguro de salir por la noche en esta soledad que hay durante la pandemia. Sí, pero por eso el Plan de Desarrollo reconoce la importancia de ese programa de Bogotá 24 horas, que además ha sido una iniciativa de varios concejales hace algunos años y que implica dar esas garantías. Es replantear la ciudad. Nos toca inventarnos otra cosa que implica que pueda la gente tener la seguridad, por lo menos en unas rutas, ¿no? Debe garantizarse esa seguridad. Pero el plan de desarrollo sí plantea que en estos próximos 4 años eso es una meta clarísima. Venga, y había un artículo, el artículo 88, lo tengo por aquí, en ese plan de desarrollo que generó mucho ruido. Y es que abre la puerta al artículo 88, ya me lo van a poner, ya se lo voy a leer. ¿Viene? Aquí lo voy buscando también. De pronto a este paso lo va a encontrar más rápido usted. Se autoriza al Distrito Capital o a Transmilenio S.A. para participar en la creación de una sociedad por acciones cuyo objetivo contemple, entre otros, la prestación del servicio público de transporte masivo. Leo nada más hasta ahí. Lo que está diciendo es básicamente que el distrito podrá entrar a jugar como parte del sistema en vez de como su administrador, volviendo sobre el sueño de muchos de empresas públicas para los servicios públicos. ¿Usted cree que esto podría ser una solución? Estoy convencida, Daniel. Además, esa es una propuesta que yo presenté hace 2 años, cuando el alcalde era Peñalosa, y por supuesto el entonces secretario de Movilidad Bocarejo y la gerente de ese entonces de Transmilenio, la doctora Araujo, se burlaban de esa propuesta. Yo sí creo que un operador público ayuda mucho a, por ejemplo, bajar la tarifa técnica. Eso es muy importante porque reduce costos administrativos y de otro tipo. Y también ayuda a atender cuando en situaciones de emergencia los operadores privados quiebran, ¿no? Que es lo que ha pasado con Cobus y Egobús, y pues, todos los afectados son muchas personas, sobre todo el sur de la ciudad. Entonces ahí no hubo solución. Un operador público entraría a poder dar soluciones. María Fernanda, y esta para terminar, ¿qué tan gradual va a ser la gradualidad de apertura en Bogotá? ¿Piensa usted? Es decir, a partir del próximo 1 de junio se levantan restricciones para muchos sectores, pero todos esos sectores solo pueden abrir con unos protocolos avalados por las secretarías municipales. ¿Eso significa que estamos viendo un plazo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? Pues acuérdense que Bogotá fue el primero que comenzó, digamos, con mucho rigor a establecer esos protocolos. Y de hecho criticaron a la alcaldesa porque se puso
muy dura con ese tema. Me parece que ese era el camino adecuado, además porque el sector de la construcción tiene un impacto enorme en Bogotá, en número de personas. Entonces, pues garantizar esos protocolos de bioseguridad va a ser fundamental. Pero a mí me preocupa un poco la falta de control que uno ve en las calles y siento que las alcaldías locales y otras entidades se están quedando cortas, se están quedando muy cortas. Usted sale a la calle, ve un montón de gente con el tapabocas al mentón, incluso gente vendiendo productos de alimentos y demás. Y ahí es donde creo que está, digamos, como el punto flojo, cómo controlar. María Fernanda Rojas es concejal del Partido Verde aquí en la ciudad de Bogotá, es del partido de la alcaldesa Claudia López. Fue un gusto hablar con usted, María Fernanda. Saludos a Panda. Muchas gracias, Daniel. Listo. O sea, Panda les manda un saludo a todos. Nosotros seguimos aquí hablando del cuello de botella de la movilidad y hablando de cómo las ciudades y Bogotá están manejando distintas zonas, restricciones de movilidad para tratar de detener el avance del contagio de coronavirus. Ya volvemos. Esta noche, además de cuellos de botella en el transporte urbano, hemos hablado de cómo manejar y administrar el coronavirus en las ciudades, en las aglomeraciones urbanas en las que vive cerca del 70-80% de la población colombiana. A propósito de cómo se está haciendo aquí en Bogotá, con el sistema de restricciones zonales, zonas donde hay altos índices de contagio, Felipe Agudelo, periodista de Zona Franca, estuvo viendo cómo funcionaban en la localidad de Kennedy, en Bogotá, en la localidad con más contagios de la ciudad. Entre tapabocas, entrega de mercados, campañas pedagógicas y mucha gente en las calles, se vive la cuarentena en Kennedy, la localidad con más contagios en Bogotá. Nosotros tenemos que salir día a día a conseguirnos el sustento para nuestros hijos, porque nosotros no tenemos nada en este momento. El estrés me está matando, la gastritis me está matando. Pues la verdad no he visto que hayan guardado la cuarentena como es, no. De cada 4 contagiados en Bogotá, 1 vive en Kennedy, la primera localidad en alerta naranja. De hecho, Claudia López ha expresado mayor preocupación por la localidad. Estamos muy preocupados y cuidando muy especialmente a la localidad de Kennedy, porque como ustedes pueden ver, del número total de casos reportados positivos por pruebas de coronavirus en Bogotá, pues sin duda el mayor número de casos los tiene Kennedy, ¿no? Y aunque ha habido presencia institucional, parece insuficiente. Por ejemplo, de 438 barrios en Kennedy, el distrito solo seleccionó 28 barrios para recibir ayudas. Y claro, los que han quedado sin ayuda claman por una, o por lo menos recibos más baratos. Nosotros pagamos un arriendo, no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno, nada. Los servicios están llegando, una cosa impresionante. Así transcurre la cuarentena en Kennedy, entre los que guardan y los que no acatan la cuarentena, la alerta naranja. Nosotros nos toca salir a arriesgarnos, arriesgar la vida a nuestros hijos y nosotros para poder conseguir lo de las familias. Yo hoy salí por esto, porque mi hermana dijo que nos necesitaban y si no, yo allí encerrada, yo no salgo para la calle para nada. Me ha tocado llamar a la policía que vengan y los recogen porque los veo caídos en el piso. ¿Caídos por qué? Pues de la misma borrachera. Una localidad en la que en algunos barrios los funcionarios van con apenas tapabocas. Pero a pocas cuadras entregan mercados así. Esos son los retos del coronavirus, de la homogeneidad en la atención estatal, de llegarle a todo el que lo necesita y de lograr las restricciones y que los ciudadanos hagan caso. Me voy a comerciales. Cuando volvamos, descentralizamos un poco la discusión. Voy a hablar con la vicepresidenta de El Mío en la ciudad de Cali, Verónica Uribe, acerca de cuáles son los retos en las otras ciudades grandes colombianas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hemos hablado del gran cuello de botella para la reactivación, al menos en las grandes ciudades. El sistema de transporte público masivo, dicen los expertos, epidemiólogos, infectólogos, virólogos del gobierno y los decretos del gobierno nacional, que el transporte público solo puede operar a un 35% de capacidad para que sea seguro. Hemos hablado de cómo se ve eso en Bogotá. Le voy a preguntar a Verónica Uribe, que es la vicepresidenta de Operaciones e Infraestructura de Metrocali, cómo se ve la cosa en la ciudad de Cali. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Verónica?
Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Y entonces, aquí en Bogotá ya ha habido algunas alertas. Algunos sectores del sistema han estado cerca a llegar a ese 35%. ¿Cómo está la cosa en Cali? Entiendo que también difícil. A ver, hay que aclarar una cosa, si bien hay ciertos momentos donde puede haber algún bus que vaya con sobreocupación, nosotros a la fecha tenemos una capacidad instalada que está por encima de ese 35%. Entonces, no hemos llegado a ese punto. En este momento, el día que más ocupación hemos tenido fue el lunes pasado, que tuvimos 127.000 pasajeros. A día de ayer tuvimos 123.000. Evidentemente esto va incrementando. ¿Cómo va incrementando? Nosotros antes de la pandemia estábamos moviendo aproximadamente 450.000 pasajeros. Cuando iniciamos el proceso de cierre de la ciudad, empezamos con 67.000 pasajeros, ahora vamos en 127.000. Esto va a incrementar, evidentemente, a partir del 1 de junio también tendremos más gente en la calle. Eso ya visoramos esa situación. Por eso es que justamente hacemos una invitación, porque a pesar de que tenemos una capacidad instalada que nos permite mover 187.000 pasajeros, no vamos a poder mover 450.000. Esa es la capacidad que teníamos instalada bajo una ocupación normal del vehículo. Teníamos un vehículo articulado con 160 pasajeros, ahora que tenemos un vehículo que solamente puede estar ocupado en una menor proporción, entonces tendremos que justamente pedirle a la ciudadanía, pedirle a las empresas privadas que hagamos un uso racional del sistema de movilidad que tenemos disponible en las ciudades. Nosotros tenemos que ser conscientes que si todo el mundo sale a las 7 de la mañana, que si todo el mundo decide subirse en un bus que tiene sobreocupación, no vamos a poder aguantar esa movilidad en las ciudades de Colombia. Por eso invitamos al ciudadano a que sea responsable, que salga antes de su horario de ingreso al trabajo para poder llegar a tiempo, que hable con su empleador y le diga que cambien los horarios porque no vamos a poder aguantar una totalidad de la demanda de 450.000 pasajeros. Claro. Intentando subir al mío, no va a ser posible. Claro, y me imagino que al mismo tiempo hay alguna preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema mismo. Así es, esto nos preocupa enormemente. Como ves, tenemos un ingreso bastante reducido. Hay agentes del sistema que dependen exclusivamente de la tarifa, el ente gestor, tenemos al concesionario de recaudo y tecnología, la gente que tiene las taquillas, que atiende las taquillas, dependemos directamente de la tarifa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una fracción de los usuarios, que si tenemos un 20% de usuarios, tenemos un 20% solamente de lo que se recauda. Esto nos pega enormemente. ¿Eso qué implica? Que o tenemos un apoyo real de la nación y tenemos unas fuentes alternativas que nos permitan seguir operando, o eventualmente, como ya lo ha anunciado Barranquilla, pues todas las ciudades tendremos que entrar en una situación donde tendremos que reevaluar qué tipo de servicio y cómo lo vamos a poder prestar para el resto del año. Necesitamos buscar fuentes alternativas reales que nos permitan recaudar el recurso necesario para mantener el sistema abierto durante todo el 2020. Pero y entonces aquí hay pocas opciones en fuentes adicionales más allá del gobierno nacional, los recursos extraordinarios que pueda asumir la alcaldía. Pues en el caso de Bogotá, de Cali, de Medellín, estamos hablando de alcaldías que tienen recaudos importantes, no es que sean multimillonarias, pero sí tienen plata. ¿Usted cree que Cali sola puede con este problema o ni siquiera en Cali dan abasto sin ayuda del gobierno nacional? Definitivamente necesitamos apoyo del gobierno nacional. Se han abierto unas líneas donde podemos obtener ciertos recursos, pero lo que hemos avisorado es que son limitados, que no serán suficientes para poder atender la cantidad de recursos que requerimos para cerrar el año 2020. Por eso es que tenemos que ser creativos y buscar alternativas, inclusive buscar maneras en las que podamos tener los buses más ocupados. Por eso es que estamos justamente proponiendo al Ministerio de Salud un elemento alternativo de bioseguridad que nos permita tener una mayor ocupación del vehículo. O sea, usted es un elemento importante. Usted sí quiere jugar sobre la cifra del 35%, y porque yo se lo preguntaba aquí a un experto antes y ellos dicen, no, nosotros ya damos por sentada esa cifra del 35%. Yo sí creo que hay que hacer preguntas de este tipo, es cómo podemos equilibrar, ¿no? Denos aquí una gabelita. ¿Y usted qué se le ocurre ahí? Sí, nosotros justamente estamos trabajando con la doctora Lida Osorio. La doctora Lida Osorio es la epidemióloga en jefe de Cali, nombrada por el alcalde, justamente para poder generar alternativas que nos permitan modificar esas limitaciones, para poder tener otro tipo de ocupación y otro tipo de uso del sistema.
Esto en breve se le enviará al Ministerio de Salud. Pero es que uno... Tenemos un estudio asociado a eso. Y Verónica, ¿y uno qué hace? Verificar. Pues no puede forrar de vinipel a los pasajeros. O sea, pero no sé, ¿cuál es la propuesta de su epidemióloga? Sí, la propuesta es tener una careta. No sé si han visto las caretas que se utilizan por el equipo médico. Tener un tipo de careta que inclusive sea muy económica, que permita que la persona hasta la pueda elaborar en su casa y que a través de este elemento que sería como una protección portátil, justamente generemos ese distanciamiento social, ese elemento que hace que la gente no se toque el ojito, que no se toque la boca y que después toque las barandas, que nos genere, digamos, esa condición de bioseguridad. Es la propuesta que tenemos. Esto no se ha aprobado, justamente lo que queremos a través de esa propuesta es que generemos además un estudio donde se compruebe la efectividad, pero que generemos también la posibilidad de que tengamos una mayor apertura del sistema masivo, porque las ciudades necesitan del sistema masivo. Nosotros necesitamos que la gente se mueva para poder reactivar las ciudades. Entonces yo creo que esto va a ser un trabajo conjunto entre las Secretarías de Salud, el Ministerio de Salud, todos los que estamos relacionados con el Ministerio de Transporte, los entes sectores, justamente para generar propuestas que vayan en pro de la mejora del sistema y de que todos nos podamos mover. Es Verónica Uribe, es vicepresidenta de Operaciones e Infraestructura de Metrocali. Muchas gracias, Verónica, por hablarnos esta noche. Muchas gracias. Feliz noche. Y entonces queda un panorama difícil para solucionar este cuello de botella y hay unas propuestas audaces, algunas creativas, otras. Por ejemplo, empezar a trabajar sobre la cifra de 35% de ocupación que da el gobierno nacional, a ver si se puede mover de alguna manera con precauciones adicionales, con el conocimiento adicional que hemos ganado sobre el virus. Por ejemplo, hoy el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos empieza a decir que las formas de contagio son sobre todo a partir de las personas, no tanto a partir de los objetos. Tal vez ese 35% tenía un cálculo que tenía que ver con las varillas y cómo el virus se podía pasar por los objetos. En Bogotá se está pensando en otras opciones, como sacar la flota del sistema de SID provisional, los buses azules destartalados, para que ayuden a sacar gente de Transmilenio, pero esa sería una opción que necesitaría definitivamente de ayuda del gobierno nacional. Y aquí entonces el mensaje de Cali, el mensaje de Bogotá, el mensaje de los expertos es: está muy bien que desde la presidencia se le esté dando la llave de la gradualidad a los alcaldes municipales para reactivar la economía, pero esa llave y ese poder de girar esa llave no importa lo suficiente, no es suficiente si usted no tiene al mismo tiempo un apoyo decidido del gobierno nacional para enfrentar retos como este. Espero que hayan disfrutado este programa. Nosotros se nos acabó el tiempo. Recuerden, este fin de semana nos pueden ver el sábado en nuestro especial de lo mejor de la semana y el lunes festivo vamos a repetir el especial Nucac que hicimos con tanto cariño acerca de lo que está pasando con esta tribu indígena colombiana cercada por la deforestación. Nosotros nos vemos el próximo martes con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.